Bienvenidos. Desde Scientic, Departamento de Educación a Distancia del Centro Educativo Laura Gómez Leyton, presentamos un problema relativo al movimiento. En esta oportunidad trabajaremos con un problema de aplicación al tiro oblicuo. En el enunciado del ejercicio tenemos: un arquero arroja oblicuamente una flecha, la que parte desde una altura de 1,25 m, con una velocidad de módulo 20 metros por segundo y formando un ángulo con la horizontal de 53 grados. La flecha pasa por arriba de un pino, que está a 24 metros de distancia, y va a clavarse a 10 metros de altura en otro pino ubicado más atrás. Despreciando el rozamiento y considerando que la flecha siempre es paralela al vector velocidad, determinar cuánto duró el vuelo de la flecha, con qué velocidad llegó al árbol, con qué ángulo se clavó y qué altura máxima puede tener el primer pino. En el análisis de datos, consideramos que se trata de un problema de tiro oblicuo dentro de la cinemática, ya que estamos hablando de un proyectil que es lanzado oblicuamente, con un módulo de velocidad conocido, un ángulo de inclinación conocido. Entonces aplicamos el principio de superposición de los movimientos analizado por Galileo, que nos permite separar este tipo de movimiento compuesto en otros dos. Por un lado, un movimiento que se realiza en una dirección horizontal, que corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme, y el otro movimiento que se realiza en una dirección vertical, que corresponde a uno de caída libre. Por lo tanto, podemos reconocer las fórmulas que caracterizan a cada movimiento. Por un lado, tenemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación que nos habla de la posición final igual a la posición inicial más la velocidad, que permanece constante durante todo el movimiento, y multiplicada esta por el intervalo de tiempo. Para la caída libre, las tres ecuaciones asociadas son las que corresponden a todo movimiento uniformemente variado. Las llamamos ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3, que emplearemos en este problema. Contamos con los siguientes datos. Los mismos se pueden observar en la gráfica. Por un lado, sabemos que hay una flecha que fue lanzada desde 1,25 m, esa es la altura inicial, con un módulo de velocidad de 20 metros por segundo y formando este vector velocidad un ángulo de 53 grados con la horizontal. Esta flecha alcanza una altura de modo tal que realiza en su trayectoria un arco de parábola pasando un primer pino y luego se encuentra con un segundo pino en donde va a clavarse a 10 metros de altura. Cuando atraviesa en su trayectoria la ubicación o posición del primer pino, ha avanzado horizontalmente una distancia de 24 metros. Y, como dije, la altura alcanzada por la flecha cuando alcanza el segundo pino es de 10 metros. En el desarrollo del ejercicio, en primer lugar, calculamos las componentes horizontal y vertical de la velocidad, que serán justamente elementos necesarios para trabajar en cada uno de los movimientos horizontal y vertical que va llevando instante a instante la flecha, que es nuestro proyectil. En la dirección horizontal, dijimos, corresponde un movimiento rectilíneo uniforme,
donde la componente de ese vector velocidad siempre horizontalmente es constante. En la dirección vertical dijimos que correspondía a una caída libre, en donde al actuar la aceleración de la gravedad, la componente vertical de la velocidad será variable instante a instante. Es decir, que la velocidad del móvil, que para este caso es una flecha, la suma de ambas componentes, horizontal y vertical, nos va a dar la velocidad total que lleva la flecha instante a instante, solo que la componente horizontal siempre será la misma. En el movimiento rectilíneo uniforme, esa componente horizontal, como todo vector proyectado en X, podemos calcularlo multiplicando el módulo de la velocidad por el coseno del ángulo orientado. Este módulo es de 20 metros por segundo y el ángulo orientado de 53 grados. Este cálculo arroja entonces un resultado de aproximadamente 12 metros por segundo. Con respecto a la componente vertical, aplicamos la proyección del vector en el eje de ordenadas, por lo tanto multiplicamos el módulo del vector velocidad por el seno del ángulo orientado. Estos valores son los mismos que reemplazamos anteriormente y nos arroja una velocidad vertical inicial de 16 metros por segundo. En segundo lugar, calculamos el alcance del movimiento y el tiempo total de vuelo, para luego comparar los resultados de las incógnitas solicitadas. Se aclara que no es solicitado estas dos incógnitas, porque son incógnitas porque no se conocen al momento, pero serán útiles para tomar decisiones en el desarrollo del problema. En primer lugar, nos vamos a ubicar en las ecuaciones de la caída libre y ahí podemos calcular el tiempo total de vuelo si la flecha volviese al mismo nivel de lanzamiento. La ecuación que utilizamos es la segunda ecuación característica de este movimiento, en donde si él va a alcanzar la misma altura de la cual partió, la altura inicial y final serán las mismas. La velocidad a la que hace referencia es la velocidad inicial en el movimiento vertical, que calculamos de 16 metros por segundo, y los demás datos los conocemos. Reemplazados en la ecuación, sabemos que estos términos, que son los independientes, ya que es una ecuación cuadrática del tiempo, se pueden anular y nos va a quedar una ecuación cuadrática que, si las ordenamos, el coeficiente del término cuadrático será de menos 4.9 metros segundo cuadrado, el coeficiente del término lineal de 16 metros por segundo y el término independiente en valor de 0. Esta ecuación cuadrática arroja dos valores, uno de ellos, el que nos interesa, es de 3 segundos 26 centésimas. Todo ese tiempo es el que emplea totalmente en su vuelo la flecha si consideramos que sale desde una posición y alcanza finalmente la misma altura, de acuerdo a lo que planteamos en la expresión de la ecuación 2. Por lo tanto, a la mitad de ese tiempo, el móvil, la flecha en este caso, habrá alcanzado su altura máxima, por lo tanto la altura máxima estaría obteniéndose cuando han transcurrido 1 segundo 63 centésimas. Con el tiempo total de vuelo nos vamos ahora al movimiento rectilíneo uniforme para calcular el alcance. Este alcance lo podemos obtener a través de la expresión característica de este movimiento, en donde sabemos que la componente horizontal, la calculamos recién, es de 12 metros por segundo, el tiempo el que obtuvimos recién, realizamos el cálculo y obtenemos que el alcance total es de 39 metros con 12 centímetros. Ahora,
En el tercer paso de este desarrollo del ejercicio calculamos cuánto duró el vuelo de la flecha. Este tiempo será menor al tiempo calculado anteriormente, pues la flecha se clava en un árbol sin llegar a la altura inicial. Dijimos que se clava a 10 metros del suelo. Para esta situación contamos con que la flecha alcanza una altura de 10 metros, que fue lanzada a 1,25 m de una altura con una velocidad inicial que tiene una componente vertical de 16 metros por segundo. Bueno, volvemos a la ecuación 2 de la caída libre, pero con los datos que acabamos de analizar. Al reemplazar, obtenemos una ecuación cuadrática con variable tiempo que al ordenarla e igualarla a 0 nos arroja dos valores. Estos dos instantes, evidentemente, son los instantes que ha empleado la flecha para alcanzar esa altura de 10 metros. Pero como se trata de una trayectoria que es una curva de parábola, hay dos instantes. Efectivamente, el que corresponde a los 0,7 segundos sería cuando la flecha se encuentra subiendo, mientras que el de 2 segundos 57 segundos corresponde al instante en que la flecha está bajando. Ya que este tiempo supera el que debía tomarle para alcanzar la altura máxima calculada anteriormente y es inferior a los 3,26 segundos, que sería todo el tiempo total, el que nos interesa para respuesta de esta pregunta, es decir, cuánto tiempo empleó en alcanzar el segundo pino, responderemos con relación a este valor, 2 segundos 57 centésimas. En el cuarto paso del desarrollo del ejercicio calculamos con qué velocidad llegó al árbol. Empleamos ahora la ecuación 1 de la caída libre. Ya habíamos aclarado que la velocidad que lleva instante a instante está dada esa velocidad por la suma de sus componentes horizontal y vertical. Como la horizontal es constante, nos queda analizar la velocidad vertical. Entonces, para esta situación contamos con que la flecha llegó a una altura de 10 metros empleando 2 segundos 57 centésimas y habiendo partido con una velocidad vertical de 16 metros por segundo. Reemplazamos en la ecuación 1 los valores que conocemos y llegamos hacia una velocidad final en I que tiene un signo negativo. Y este valor, este signo negativo, evidentemente nos indica que la flecha está bajando, situación que habíamos advertido cuando seleccionamos el tiempo en la respuesta del punto anterior. Ahora que tenemos la componente vertical de la velocidad, como habíamos adelantado, debemos sumarla a la componente horizontal para saber la velocidad total. Pero esa velocidad tiene un módulo que lo obtenemos a partir de la expresión extendida de Pitágoras, en la cual el módulo del vector suma está dado por la suma de los cuadrados de sus componentes. La componente en X dijimos que siempre es 12 metros por segundo y la componente en Y para este momento es de menos 9,186 metros por segundo. Al reemplazar y calcular, obtenemos que la velocidad de la flecha en el instante en que va a clavarse a 10 metros de altura contra el segundo pino es de 15 metros con 11 centésimas por segundo, metros por segundo. Ahora, en el quinto punto del desarrollo del ejercicio, calculamos con qué ángulo se clavó. Allí aplicamos la expresión de el ángulo orientado, que corresponde a todo vector cuando conocemos su componente vertical y componente horizontal, mediante el arco tangente de la razón entre ellos. Basta reemplazar y obtenemos un ángulo que nos da negativo, pues
Si la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa, estamos diciendo que de acuerdo al signo de estas componentes, el vector está apuntando al cuarto cuadrante. Entonces decimos que se trata de un proyectil que a 37 grados por debajo del horizontal impacta sobre el blanco, en este caso en la flecha contra el segundo pino. Menos 37 grados o 37 grados por debajo de la horizontal hacia el cuarto cuadrante serían la respuesta de nuestro problema. En el punto 6 calculamos qué altura máxima puede tener el primer pino. Cuando la flecha avanza los 24 metros en dirección horizontal, alcanza una altura que será la altura solicitada. Entonces, con el dato del alcance horizontal, 24 metros, calculamos el tiempo que demora en subir y luego ese tiempo lo empleamos para determinar la altura. Es decir, vamos a trabajar con el movimiento rectilíneo uniforme y con el de caída libre. En primer lugar, en el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a reemplazar por la información o datos que tenemos al problema. El alcance de 24 metros cuando viaja a 12 metros por segundo. Entonces podemos obtener el tiempo que por el despeje resulta de 2 segundos. Este tiempo lo reemplazamos en la ecuación 2 de caída libre, donde además conocemos la altura inicial, que es de 1,25 m, la velocidad inicial en I, que es de 16 metros por segundo. Bueno, hemos reemplazado el tiempo, el valor de la aceleración, y así del cálculo se llega al valor de 13 metros 65 centímetros. Finalmente, damos las respuestas del ejercicio. ¿Cuánto duró el vuelo de la flecha? 2 segundos 57 centésimas. ¿Con qué velocidad llegó al árbol? De 15 metros por segundo con 11 centésimas. ¿Con qué ángulo se clavó? 37 grados por debajo del horizontal hacia el cuarto cuadrante. ¿Qué altura máxima puede tener el primer pino? 13 metros con 65 centímetros. Bien, esperando haber contribuido al concepto de cinemática desde Scientic, nos despedimos hasta un próximo video.